¿Te has preguntado alguna vez qué se oculta en las escurridizas profundidades de nuestro universo? Ahí fuera, lejos de nuestra vista, tiene lugar una danza majestuosa e insondable, cuyo resplandor tardará millones de años en llegar hasta nosotros. Entidades cósmicas colosales, enigmáticas e infinitamente distantes, orquestan una sinfonía silenciosa que escapa a nuestra comprensión. Estrellas, planetas, galaxias y cúmulos de tamaño desmesurado acechan nuestra imaginación y tientan nuestra curiosidad, invitándonos a contemplar la inmensidad inexplorada de este vasto universo. ¿Quién de nosotros no ha mirado alguna vez a la bóveda celeste, deslumbrado por la luz de las estrellas, y no ha sentido la poderosa llamada de lo desconocido? ¿Qué viajero no se ha preguntado nunca si, más allá de las estrellas titilantes, existen mundos tan ricos como el nuestro? O tal vez, incluso más complejos. Querido viajero, muy buenas. Hoy emprenderemos un viaje a través de los ecos lejanos del espacio y el tiempo para descubrir inmensas estructuras celestes. Desde el resplandeciente corazón de las estrellas, donde nacen los elementos que dieron origen a la vida, hasta las galaxias arremolinadas que contienen miles de millones de mundos, cada etapa de nuestro viaje revelará más y más enigmas. Las escalas de espacio y tiempo a las que nos enfrentaremos pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión del mundo. Como viajeros cósmicos, somos meras partículas ante esta inmensidad. Para nosotros, el tamaño de un año luz es como el de 1 kilómetro para un virus. Pero hace falta algo más para desalentar nuestra sed de conocimiento. Así que prepárate. Pero antes de que nos embarquemos en una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. El universo puede parecernos infinito, pero no olvidemos que nuestra escala del mundo también lo es para los elementos más pequeños que componen la materia. A saber, las partículas subatómicas. El tamaño humano es del orden de 1 metro, que es nuestro punto de referencia para la observación. Con una vista aguda, podemos ver a varios kilómetros de distancia, pero también podemos ver detalles de hasta 1/10 de milímetro. Pero con un equipo de medición podemos ir mucho más lejos, lo bastante como para deducir la existencia de los constituyentes primordiales de la materia, los famosos quarks. Si pensabas que el átomo era el elemento más pequeño del universo, piénsalo otra vez. Gracias a una gran cantidad de investigaciones, sobre todo en el colisionador de partículas del CERN, ahora sabemos que todo átomo está formado por un núcleo y uno o más electrones. La mayoría de los núcleos atómicos están formados por neutrones y protones, conocidos como nucleones. Debido a la carga eléctrica negativa de los electrones y a la carga eléctrica positiva de los protones, estos dos elementos se mantienen unidos por la acción de la fuerza electromagnética. Esta es una de las 4 grandes fuerzas que rigen las leyes de la física, tal como la conocemos. A escala atómica,
Las fuerzas más importantes son la fuerza electromagnética, pero también la interacción fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos, y la interacción débil. El papel de esta última es bastante difícil de describir, aunque sigue siendo comprensible para la mayoría de la gente. Pero debes saber que es tan responsable de la desintegración radiactiva de las partículas subatómicas como de la fusión nuclear en el corazón de las estrellas. La última interacción fundamental, y probablemente la más conocida de todas, es la fuerza gravitatoria. En otras palabras, la gravedad. Su intensidad depende sobre todo de la masa de los objetos en cuestión. Por tanto, está muy presente a escala cósmica, mientras que su papel a nivel del átomo es insignificante. El átomo está formado por neutrones, protones y electrones. Pero, ¿es posible ir aún más lejos? No es sorprendente que la respuesta sea sí. En el corazón de los nucleones hay otros componentes elementales de la materia. Son los quarks. Y cuando intentamos observar su tamaño, las cosas se complican aún más. Pero para comprenderlo mejor, tenemos que volver a la estructura del átomo. El tamaño de los átomos varía según el elemento de que se trate, pero el orden de magnitud sigue siendo más o menos el mismo: 10 elevado a la menos 10 metros, es decir, 0,1 nanómetros. Por tanto, la escala atómica es ridículamente pequeña. Ahora bien, un átomo no es una bola de materia, contrariamente a lo que nos dicen algunas representaciones simplificadas. De hecho, es más bien una bola de vacío. Y mientras que el tamaño de un átomo es de unos 10 elevado a la menos 10 metros, el tamaño de su núcleo es de 10 elevado a la menos 15 metros. Por tanto, el núcleo es 100.000 veces más pequeño que el propio átomo. Para ayudarte a visualizar esta diferencia, imaginemos que un átomo tiene el tamaño de un campo de fútbol. ¿Qué tamaño crees que tendría el núcleo en esta representación? ¿El tamaño de un jugador? ¿De un balón de fútbol? ¿Una tarjeta roja? Pues no. El tamaño del núcleo sería más bien el de una canica colocada en el centro del campo. Entonces, si el núcleo es tan pequeño, ¿por qué los átomos tienen que ser tan grandes? La razón es sencilla. También hay que tener en cuenta a los electrones. En teoría, los electrones son partículas puntuales elementales. No tienen tamaño ni dimensiones. Por tanto, casi toda la masa de los átomos se concentra en sus núcleos. Por eso decimos que la materia está constituida esencialmente por el vacío. Por supuesto, esto no es visible a nuestra escala. Son las fuerzas que actúan entre las partículas las que nos dan la ilusión de que todo lo que nos rodea está lleno. Así que olvídate de la idea de poder atravesar las paredes. También sabemos que los electrones se mueven en órbitas cuantificadas alrededor del núcleo. La probabilidad de su presencia varía de un lugar a otro. Así que, sin realizar mediciones experimentales, es imposible conocer la posición exacta de los electrones alrededor de un núcleo atómico determinado mediante cálculos teóricos. Son partículas probabilísticas, sujetas a las misteriosas leyes de la mecánica cuántica. El hecho es que, para cada átomo, conocemos la distancia máxima de los electrones al núcleo.
Y es esta distancia máxima la que fija el tamaño de los átomos en unos 10 elevado a la menos 10 metros. Volvamos ahora al tamaño de los quarks. Igual que los electrones dan a los átomos un diámetro determinado, los quarks dan a los protones y neutrones un diámetro. Y al igual que los átomos, son partículas que se consideran puntuales. En este sentido, los quarks no pueden tener un tamaño. Sin embargo, si lo tuvieran, probablemente sería inferior a 10 elevado a menos 18 metros. Eso es 1000 veces más pequeño que un nucleón, que a su vez es 100.000 veces más pequeño que un átomo. Una vez más, este orden de magnitud es tan diminuto que nos resulta imposible conceptualizarlo. Pero si hacemos una comparación a nuestra propia escala, las cosas cobran mucho más sentido. Así que empecemos por encontrar un sustituto para nuestro quark. Para simplificar las cosas, tomemos un objeto de 1 metro. ¿Por qué no una baguette? Ahora tenemos que encontrar un objeto 1000 veces mayor para representar a nuestro nucleón. En otras palabras, algo de 1 kilómetro de largo. El Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, con 828 metros de altura, servirá. Bien, ya tenemos nuestro quark. Ya tenemos nuestro nucleón. Ahora necesitamos nuestro átomo. Para ello, necesitamos algo de 100.000 kilómetros de longitud. Dado que la Tierra tiene unos 12.700 kilómetros de diámetro, tendremos que buscar más lejos en el cosmos. Saturno, con un diámetro de unos 116.000 kilómetros, es el candidato ideal. Así pues, aunque el átomo nos parezca infinitesimalmente pequeño, en realidad es un gigante comparado con los demás componentes de la materia. Piénsalo. Junto al átomo, las partículas elementales como los quarks y los electrones, si tuvieran algún tamaño, no serían más grandes que una barra de pan frente a Saturno. Se trata de una simplificación excesiva, pero refleja la relativa inmensidad del mundo que nos rodea. ¿Quién sabe? Quizás nuestro universo no sea más que una gota de agua en algo mucho más grande. Una vez formulada esa pregunta, las respuestas solo están limitadas por tu imaginación. Algunos pensarán en el multiverso y otros en la inquietante inmensidad del infinito. Dado nuestro estado actual de conocimientos, no hay nada que sugiera que una hipótesis sea mejor que otra. Aunque se están realizando estudios para determinar la naturaleza del universo observable, lo que hay más allá sigue siendo un profundo misterio. Si es que existe un más allá. Hemos visto el átomo y sus componentes. Considerémoslo como un punto de partida para nuestro fantástico viaje hacia lo infinitamente grande. Será un largo viaje. Así que mejor ir paso a paso. La pregunta es, ¿qué viene después del átomo? Y la respuesta más lógica sería, las moléculas. Una molécula es una estructura, a veces muy simple, a veces muy compleja, que resulta de la unión de varios átomos. Para no complicar demasiado las cosas, nos interesa la molécula de agua. Está formada por 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. De ahí su nombre, H2O. Su tamaño es del orden de 1 nanómetro, 10 elevado a menos 9 metros. De nuevo, es diminuto.
tanto que se calcula que una sola gota de agua está formada por unas 3 por 10 elevado a 20 moléculas de agua. Esta cantidad es sencillamente alucinante. Son 300.000 millones de billones de moléculas. Es decir, 300.000 millones de veces más que el número de estrellas de nuestra galaxia. Todo ello en una gotita de solo unos milímetros de tamaño. También podemos suponer que esta gota de agua debe albergar alguna forma de vida. Organismos unicelulares capaces de crecer y reproducirse. Los más pequeños miden solo unos cientos de nanómetros. Esto es lo mínimo necesario para proporcionar el material genético necesario para la supervivencia de estos organismos. Las células humanas, en cambio, están en el rango de los micrómetros. Son, por tanto, 1000 veces más pequeñas que un milímetro, por lo que necesitas un microscopio óptico para verlas. Lo mismo ocurre con la mayoría de las bacterias, que tienen una longitud media de 2 micrómetros. En 2022, investigadores de la Universidad de las Indias Occidentales publicaron su descubrimiento de una bacteria gigante en una muestra de manglar. Llamada Thiomargarita magnifica, las células individuales de esta titánica bacteria con forma de filamento se extienden hasta 2 centímetros de largo. Esto no se había visto nunca antes y amplía los límites del tamaño entre los microorganismos. De hecho, esta bacteria es visible a simple vista siempre que prestes suficiente atención. Para Oliver Gross, uno de los investigadores de este descubrimiento, es un poco como observar a un primate del tamaño del Everest. Así pues, incluso a escala de una sola gota de agua, el mundo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Pero nuestro viaje está lejos de terminar, y es hora de que continuemos nuestro ascenso hacia escalas cósmicas. Siguiendo el utilizar una gota de agua como referencia, ahora tenemos que pasar a las escalas de tamaño de nuestra vida cotidiana. Y para ello, ¿qué más representativo que el litro? Para alcanzar esta cantidad, se necesitan nada menos que 20.000 gotitas. Pero podemos ir aún más lejos preguntándonos cuántas gotas de agua hay en todos los océanos que cubren la Tierra. Varias personas se han divertido haciendo cuentas y el resultado al que han llegado es increíble. Entre 2 y 4 por 10 elevado a 25 gotas de agua. Eso es unas 100.000 veces más que el número de moléculas de agua que hay en una gota. Todo esto pone las cosas en perspectiva, ¿verdad? Podemos hacer el mismo ejercicio mental, pero esta vez comparando nuestra propia escala con la de nuestro hermoso planeta azul. Para ello, vamos a calcular que la altura media de un ser humano es de unos 70 metros. En tu opinión, si todos los seres humanos que viven actualmente en la Tierra se estiraran uno tras otro, ¿cuánto podrían medir? ¿Tendría esta cadena humana la longitud suficiente para ir de un extremo a otro de nuestro planeta, pasando por su centro? ¿O incluso para igualar la distancia entre la Tierra y la Luna? Pues bien, si calculamos que actualmente hay 7.900 millones de seres humanos en la Tierra, obtenemos una longitud de unos 13,4 millones de kilómetros. Eso es mucho más que el diámetro de la Tierra, que es de unos 12.700 kilómetros. También es mucho más que la circunferencia de la Tierra, unos 40.000 kilómetros.
Pero, ¿es suficiente para cubrir la distancia entre la Tierra y la Luna? Pues sí. De hecho, nuestro satélite natural no está tan lejos como podrías pensar. Pero aún tenemos que recorrer unos 400.000 kilómetros para alcanzarlo. Sin embargo, nuestra cadena humana sería demasiado corta para alcanzar los distintos planetas de nuestro sistema solar. Empezando por nuestro vecino más cercano, Venus. Según las épocas, la distancia entre la Tierra y su planeta hermano varía entre 43 y 256 millones de kilómetros. Esto se debe a que los dos planetas tienen distintos periodos de revolución alrededor del Sol. A lo largo de las décadas, se acercan y se alejan el uno del otro en un ciclo interminable. Ahora hemos entrado en el cosmos. E incluso si nos quedamos dentro del sistema solar, que es solo una pequeña fracción de nuestra galaxia, que es en sí misma una mota de polvo en el universo, los órdenes de magnitud ya están más allá de nuestra comprensión. Pero eso no nos impide maravillarnos ante los objetos más inmensos que salpican el vacío sideral. Empecemos por mirar a nuestro alrededor para ver cuál es el planeta telúrico más grande. Si no te suena el término, se trata simplemente de planetas rocosos, compuestos principalmente de roca y metal. Comparados con los gigantes gaseosos, son diminutos, pero su densidad es elevada. También se caracterizan por la presencia de agua en forma sólida o líquida, esencial para la formación de la vida tal como la conocemos. En nuestro sistema solar hay 4 planetas telúricos. Clasificados según su distancia creciente al Sol, son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Algunos notarán que falta Plutón en la lista, pero no se trata de un descuido. Debido a su pequeño tamaño y a su incómoda órbita, Plutón, considerado en su día el 9º planeta del sistema solar, fue degradado al rango de planeta enano en agosto de 2006, tras una votación de la Unión Astronómica Internacional. Dicho esto, sigue siendo uno de los planetas enanos más grandes del sistema solar, junto con Eris, Ceres, Makemake y Haumea, con un diámetro de casi 2.400 kilómetros. Es, por tanto, 6 veces más pequeño que la Tierra, pero eso no le impide tener sus propios satélites. El mayor de ellos, Caronte, tiene más de la mitad del tamaño de Plutón. Es un poco como si nuestra Luna tuviera el tamaño de Marte. Pero volvamos a nuestros planetas telúricos. ¿Cuál es el más grande? ¿Venus? Pues no. En lo alto del podio está la Tierra. En la parte inferior de la tabla está Mercurio, casi 3 veces más pequeño y 20 veces menos masivo que la Tierra. Literalmente no es rival para nosotros. Le sigue Marte, que es casi 2 veces más pequeño que nuestro planeta. En segundo lugar está Venus, con sus condiciones bastante inhóspitas. Con una presión atmosférica 92 veces superior a la de la Tierra, con un calor de 462 grados centígrados, lluvia de ácido sulfúrico y vientos de 400 kilómetros hora. No es fácil vivir en la estrella del pastor. Sin embargo, si su composición atmosférica hubiera sido diferente, Venus podría haber sido un candidato excelente para un proyecto de colonización espacial. Venus es 1,16 veces más pequeño que la Tierra, y su gravedad es muy similar a la nuestra. También sabemos que en Venus hay agua,
pero principalmente en forma de vapor en su atmósfera. Sin embargo, no puede descartarse la presencia de agua congelada en profundidad. Por desgracia, debido a la distancia que nos separa de Venus y a los desafíos técnicos que plantea su atmósfera, colonizar Venus probablemente seguirá siendo un sueño utópico para siempre. Ahora sabemos que la Tierra es el planeta telúrico más grande del Sistema Solar. Pero, ¿cuál es la luna más grande del Sistema Solar? Para averiguarlo, tenemos que dirigirnos a los gigantes gaseosos. Quizás estés pensando en Titán, un satélite colosal, casi tan grande como Marte, que orbita alrededor de Saturno. Pero Júpiter alberga la luna más grande jamás descubierta. Su nombre es Ganímedes. Aplasta alegremente a las aproximadamente 91 otras lunas del gigante gaseoso. Con un diámetro de 5.268 kilómetros, un 8% mayor que el planeta Mercurio y un 2% mayor que Titán, es la luna más grande de todo el Sistema Solar. Sin embargo, su extraña composición la hace bastante menos masiva que los planetas telúricos. Ganímedes es, en efecto, el satélite planetario más pesado que conocemos, pero su masa equivale al 45% de la de Mercurio, aunque sus dimensiones sean mayores. Esto se explica en parte por la presencia de un inmenso océano bajo la superficie helada, que podría contener más agua que la que hay en la Tierra. Lógicamente, si Ganímedes es el rey de los satélites del Sistema Solar, Júpiter, el planeta al que pertenece, es la reina. 11 veces más grande que nuestro planeta azul y 318 veces más masivo, es un auténtico monstruo cósmico. En términos de volumen, podría contener fácilmente todos los planetas rocosos y lunas del Sistema Solar. De hecho, se tragaría alegremente nada menos que 1.300 tierras. Y con un diámetro de más de 140.000 kilómetros, empequeñecería fácilmente a todos los demás planetas que le rodean, incluido Saturno, si no contamos sus anillos. Su atmósfera, agitada por ráfagas, tormentas y huracanes gigantes, está formada principalmente por hidrógeno y helio, igual que las estrellas. Pero en su corazón, se cree que el gran Júpiter alberga un núcleo sólido. Una bola de materia parecida a la Tierra, pero de 14 a 18 veces más masiva. Este corazón de piedra también estaría cubierto de hielo y contendría un núcleo metálico formado por una aleación de hierro y níquel. Júpiter también alberga la Gran Mancha Roja, una inmensa tormenta ovalada que nos asusta por su colosal tamaño, suficiente para engullir la Tierra 3 veces. Por no hablar de los violentos vientos que se arremolinan en torno a su superficie, que a veces superan los 1.400 km/h. A modo de comparación, los vientos más fuertes jamás registrados en la Tierra fueron de poco más de 400 km/h. A pesar de esta espeluznante descripción, Júpiter está lejos de ser una amenaza para nosotros. Al contrario, desempeña una función protectora al desviar asteroides y cometas que siguen una trayectoria potencialmente peligrosa para la Tierra.
Algunos científicos creen incluso que el gigante gaseoso es una de las razones por las que la vida ha podido desarrollarse en la Tierra, sin ser completamente aniquilada por una serie de colisiones cósmicas. Hay muchos objetos en el sistema solar que nos amenazan. Masas de roca y hielo, a la deriva a velocidades tremendas, esperando la oportunidad adecuada para colisionar con nosotros. La mayoría de los asteroides que conocemos se encuentran en el cinturón de asteroides, detrás de la órbita de Marte, o en el cinturón de Kuiper, detrás de Neptuno. Pero otros son más taimados y esperan en las sombras a cruzarse un día en nuestro camino. Sin embargo, aunque la Tierra escape a las diversas amenazas del cosmos, hay una que nunca podrá evitar. Y, paradójicamente, esta misma amenaza es el origen de la vida: el Sol. Creador y destructor a la vez, el Sol ha estado en el centro de muchas creencias a lo largo de la historia de la humanidad. Sus rayos proporcionaron la energía necesaria para calentar nuestra atmósfera y permitir la fotosíntesis de las plantas. Sin él, nunca habríamos visto la luz del día, ni literal ni figuradamente. Sin embargo, suponiendo que vivamos otros 5.000 millones de años, no podremos escapar al trágico final que nos tiene reservado nuestra estrella. En la actualidad, es lo que se conoce como una enana amarilla, aunque irónicamente su volumen es lo suficientemente grande como para contener 1,3 millones de tierras. Si nuestro planeta tuviera 1,2 centímetros de diámetro, el Sol tendría 1,4 metros de diámetro. Incluso Júpiter, el mayor planeta del sistema solar, es 10 veces más pequeño en comparación. Solo el Sol representa el 99,86% de la masa total del sistema solar. Y sin embargo, nuestra estrella está lejos de haber alcanzado su tamaño definitivo. Con una edad de unos 4.600 millones de años, se calcula que se encuentra en la mitad de su vida. En su interior se está produciendo una fusión nuclear, de modo que la temperatura en su centro es de unos 15 millones de grados Celsius. Esta fusión es la fuente de calor y la radiación que emite el Sol. Pero como todo en este mundo, nuestro Sol no es eterno. Llegará un día en el que el Sol habrá agotado todas sus reservas de combustible. Entonces, iniciará un lento descenso a los infiernos, que comenzará con su expansión hasta convertirse en una gigante roja. En el corazón de nuestra estrella, los átomos de hidrógeno se fusionan para formar átomos de helio. Esta reacción de alta energía produce una presión increíble que tiende a expandir la estrella. Al mismo tiempo, la fuerza de la gravedad actúa para comprimir el Sol. Es este equilibrio el que mantiene estable a nuestra estrella. Pero poco a poco, la cantidad de helio en el núcleo aumenta a medida que se consume el hidrógeno. Un día, la presión ejercida por la fusión disminuirá lo suficiente como para provocar la contracción del núcleo. Esto aumentará la temperatura y la presión en las capas externas del núcleo. Como resultado, la zona de fusión del hidrógeno empezará a extenderse más allá del núcleo, hacia las capas exteriores del Sol. Por tanto, el hidrógeno situado fuera del núcleo estará lo suficientemente caliente y denso como para experimentar la fusión nuclear. Nuestra estrella iniciará entonces su transformación
en una gigante roja. Al expandirse la zona de fusión, el núcleo seguirá contrayéndose, mientras que las capas exteriores del Sol comenzarán a expandirse. Nuestra estrella empezará a inflarse como un globo. Primero engullirá a Mercurio, luego a Venus. Pero el destino de la Tierra es menos seguro. Nuestro planeta está situado en el borde de la zona en la que el Sol está preparado para expandirse, convirtiéndose en una gigante roja. Al expandirse, su radiación aumentará considerablemente. Su superficie será más caliente que antes, lo que aumentará su luminosidad. Finalmente, el Sol perderá sus capas exteriores hacia el espacio en forma de vientos solares y chorros de materia. Estas capas expulsadas formarán una envoltura de gas y polvo alrededor del núcleo, dando lugar a una nebulosa planetaria. Este es el final de la fase de gigante roja. Todo lo que quedará será un núcleo denso y caliente llamado enana blanca, el único resto de una estrella que una vez fue resplandeciente. Esta enana blanca estará compuesta principalmente de helio y carbono. Ya no quemará combustible, pero seguirá brillando durante un tiempo, emitiendo calor residual. Después, también se enfriará gradualmente. Dejará de brillar y se convertirá en una oscura reliquia en la oscuridad del espacio. En cierto modo, este final es de una dulzura melancólica. Más aún si tenemos en cuenta el destino de las estrellas supermasivas, que mueren en una tremenda explosión cósmica llamada supernova. Así pues, todas las estrellas, todos los cuerpos celestes, por inmensos que sean, llegarán un día a su fin. Así que, antes de que desaparezcan para siempre en el vacío sideral, aprovechamos que aún son visibles para emprender un viaje de descubrimiento. Después de partir de lo infinitamente pequeño para alcanzar los límites de nuestro sistema solar, es hora de que vayamos más lejos. Mucho más lejos. Prepárate, porque vamos a continuar nuestro viaje hacia la inmensidad de todo nuestro universo. Juntos, vamos a descubrir los objetos más gigantescos del cosmos. En nuestro sistema solar, sabemos que Júpiter es el mayor de todos los planetas. Sin embargo, a lo largo de la inmensidad de nuestro universo y de los billones de galaxias que contiene, seguro que hay astros que orbitan en torno a una estrella cuyo tamaño haría que nuestro gigante local pareciera un planeta enano. Exoplanetas tan masivos que podrían compararse a estrellas pequeñas. Pues bien, a riesgo de decepcionarte, es poco probable que existan tales planetas. Por la sencilla razón de que si hay demasiada materia, el colapso gravitatorio es tal que genera temperatura y presión suficientes para desencadenar el proceso de fusión nuclear. Así que lo que podría haberse convertido en un planeta gigante, a menudo se convierte en una estrella. Como resultado, los mayores exoplanetas descubiertos hasta ahora tienen un tamaño similar al de Júpiter, aunque pueden ser más masivos. Este es el caso de Kepler 1647b, un exoplaneta detectado por el telescopio espacial Kepler de la NASA y situado a casi 3.700 años luz de distancia. Su descubrimiento se anunció en junio de 2016 y desde entonces se ha anunciado como el mayor exoplaneta jamás descubierto. Se cree que su masa y diámetro son similares a los de Júpiter. Sin embargo, Kepler 1647b
tiene una característica interesante. Es un exoplaneta circumbinario. Esto significa que orbita alrededor de dos estrellas comparables a nuestro Sol. Esta particular disposición de las estrellas recuerda al famoso planeta arenoso Tatooine, de la saga La Guerra de las Galaxias. Según las observaciones de los astrónomos, Kepler 1647b tarda unos 3 años en orbitar este sistema binario. Se trata de un descubrimiento interesante, ya que sitúa al gigante en la zona habitable del sistema. En otras palabras, orbita a una distancia en la que es probable que aparezca agua líquida. Sin embargo, Kepler 1647b es un planeta gaseoso. Por tanto, es poco probable que albergue vida, tal y como la conocemos. En cambio, como Júpiter o Saturno, podría tener lunas rocosas que ofrecerían condiciones mucho más favorables. Ahora bien, si apuntas con unos prismáticos a la constelación de Centauri, podrás ver una estrella joven comparable al Sol. Situada a solo 310 años luz de la Tierra, se llama HD 114082. Pero lo que nos interesa aquí no es esta estrella, sino el exoplaneta que la orbita. Bautizado HD 1142082b, en referencia a su estrella, se trata una vez más de un gigante gaseoso. Lo sorprendente de esta estrella es que su radio es similar al de nuestro querido Júpiter. Y sin embargo, su masa es 8 veces mayor, unas 2500 veces la masa de la Tierra. Eso es sencillamente gigantesco. Otro dato sorprendente sobre este superjúpiter, como lo llaman los astrónomos, es que orbita muy cerca de su estrella, aproximadamente a la mitad de la distancia que nos separa del Sol. Como resultado, su periodo de revolución es de solo 110 días. A modo de comparación, Júpiter tarda 12 años en orbitar alrededor del Sol. Y Neptuno, el gigante gaseoso más distante de nuestro sistema solar, tarda 165 años en dar una vuelta completa. HD 114082b es también el gigante gaseoso conocido más joven cuyo radio y masa se han determinado. Pero algo no está del todo bien. Si nos atenemos a los modelos actuales que determinan el tamaño y la masa máximos que pueden tener los planetas, nuestro superjúpiter es unas 2 o 3 veces demasiado denso para un gigante gaseoso tan joven. ¿Cómo puede explicarse esta anomalía? Existen varias hipótesis. En primer lugar, podría tratarse de un error en las mediciones. Pero en este tipo de descubrimientos, los datos siempre se comprueban varias veces. También podría ser que los modelos utilizados por los astrónomos fueran incorrectos. Por último, es posible que HD 114082b sea una anomalía, una especie de error de la naturaleza a escala cósmica, con un núcleo sólido inusualmente grande, lo que explicaría su increíble densidad. Por el momento, la cuestión sigue abierta y tendremos que esperar a otros descubrimientos antes de tener una respuesta definitiva a este enigma. Hablando de anomalías cósmicas, también está el caso de AB Aurigae b, también conocido como AB Aur b. Se trata de un exoplaneta gigante gaseoso con una masa 9 veces superior a la de Júpiter. Esto lo convierte en el exoplaneta más masivo jamás descubierto.
se encuentra a unos 508 años luz de la Tierra. Lo que lo hace tan espectacular no es solo su extraordinaria masa. Más bien, es el hecho de que es el primer exoplaneta observado directamente que todavía está incrustado en un disco de gas y polvo, a partir del cual se forman los planetas. Esto se conoce como disco protoplanetario. Para explicar el nacimiento de las estrellas, los investigadores han propuesto dos hipótesis. La primera se denomina acreción del núcleo. El material que compone el disco se condensa por acreción hasta formar un núcleo sólido, constituido esencialmente por materiales rocosos y metales. Una vez que este núcleo ha alcanzado su masa crítica, acreta a su vez gases, esencialmente hidrógeno y helio, hasta formar un planeta gigante gaseoso. La segunda hipótesis es que el disco es inestable. Esto implica el colapso de partes del disco protoplanetario bajo el efecto de la gravedad. Este colapso condensa la materia hasta formar un planeta puramente gaseoso sin núcleo rocoso. Debido a la gran distancia que separa AB Aur-B de su estrella, casi 93 veces la distancia de la Tierra al Sol, los astrónomos se inclinan por el modelo de inestabilidad del disco para explicar su formación. La forma de los brazos espirales del disco protoplanetario que rodea la estrella también apoya esta hipótesis. El hecho de que tengamos una imagen directa de la formación de AB Aur-B alrededor de su estrella es, por tanto, una prueba de que los gigantes gaseosos pueden formarse por inestabilidad del disco. Al menos, es una observación que cuestiona los modelos estándar de formación de planetas. Hasta ahora, la inmensa mayoría de los exoplanetas observados tenían órbitas alrededor de sus estrellas que no superaban la distancia entre el Sol y Neptuno. Sin embargo, AB Aur-B orbita 3 veces más lejos que Neptuno del Sol. Por desgracia, aún es demasiado pronto para decir nada sobre este extraño planeta gigante. De hecho, solo se encuentra al principio de su proceso de formación, más bien como un feto en gestación. Incluso se está acercando al tamaño máximo para ser clasificado como planeta y no como enana marrón. En otras palabras, una estrella abortada, demasiado pequeña para desencadenar un proceso estable de fusión de hidrógeno. Estas estrellas están a medio camino entre las estrellas y los planetas, condenadas a no brillar nunca. Sea como fuere, el descubrimiento de AB Aur-B no es más que una prueba más de lo complejos que son realmente los mecanismos que rigen nuestro universo. Las nuevas observaciones astronómicas desafían continuamente nuestras teorías actuales, mejorando nuestra comprensión del universo. La formación de los planetas es muy compleja y desordenada, y aún nos aguardan muchas sorpresas. Y vamos a seguir descubriendo esas sorpresas. Esta vez vamos a echar un vistazo a los planetas telúricos, es decir, los planetas rocosos. Al igual que hay superJúpiter, también hay supertierras, que hacen que nuestro planeta azul parezca una pequeña luna. Uno de los más famosos no es otro que HD 219134b. Cuando se anunció su descubrimiento, el 30 de julio de 2015, era el exoplaneta telúrico más cercano a la Tierra jamás descubierto. Solo estaba a 21 años luz. Pero hoy, ese título es para Próxima Centauri b, que está a 4,2 años luz. Dicho esto, HD 219134b sigue estando bastante cerca y, suponiendo que algún día pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, llegar hasta él,
no sería imposible. Sin embargo, no se encuentra en la zona habitable de su estrella, por lo que ir allí en una expedición parece un poco inútil. Sobre todo porque la temperatura de su superficie supera los 400 grados centígrados, un auténtico horno. Pero la razón por la que HD 219134b interesa tanto a los científicos es que su proximidad permite estudiar más a fondo los planetas telúricos vecinos, fuera de nuestro sistema solar. Similar a nuestro planeta en cuanto a composición y densidad, la supertierra HD 219134b difiere sobre todo en su radio y masa. Estos dos parámetros son respectivamente 1,6 y 4,5 veces mayores que los de la Tierra. Esto puede parecer enorme, pero no es nada comparado con el planeta que todavía se considera el más enorme de todos los planetas rocosos jamás descubiertos. Su nombre, Kepler 10c. Este exoplaneta fue detectado por el telescopio espacial Kepler de la NASA en 2011. Se encuentra a unos 560 años luz de la Tierra, en la constelación del Dragón. Hasta entonces, los planetas telúricos descubiertos tenían una masa equivalente a 10 veces la de la Tierra en el caso del más grande. Pero el descubrimiento de Kepler 10c ha puesto las cosas en perspectiva. Esta megatierra es 17 veces más masiva que nuestro planeta, con un radio 2 veces mayor. Sin embargo, ¿tiene la misma densidad? Antes de su descubrimiento, los teóricos creían que no podían existir planetas así. Su argumento era que, a partir de cierta masa, el cuerpo sólido debe captar los gases circundantes, así como los que produce, para metamorfosearse gradualmente en un gigante gaseoso. Sin embargo, este no es el caso de Kepler 10c, que sigue siendo un enigma para la ciencia. De hecho, las primeras observaciones de esta estrella solo revelaron su tamaño, por lo que los astrónomos pensaron que debía tratarse de un planeta similar a Neptuno. Fue una gran sorpresa cuando finalmente se midió la masa de Kepler 10c. Otro dato inquietante sobre esta estrella se refiere a su edad. Se cree que el planeta gigante tiene unos 10.000 millones de años. En aquella época, la primera generación de estrellas acababa de completar su ciclo vital, y los elementos pesados necesarios para formar planetas rocosos no eran muy abundantes en el universo. La prueba es que ciertamente existen mundos similares al nuestro, pero mucho más antiguos en el cosmos. Mundos que potencialmente podrían haber albergado vida durante miles de millones de años, dando a los organismos tiempo para evolucionar y quizás incluso la oportunidad de viajar a otros planetas. Aunque esto es puramente hipotético, nos hace confiar en que algún día podamos encontrar otras formas inteligentes de vida. Entre el bestiario de planetas telúricos ultramasivos, también está el TOI 849b por su nombre científico. En el sitio web oficial de la NASA, se presenta como un gigante gaseoso. Sin embargo, casi no hay envoltura gaseosa en este planeta. Solo un cuerpo sólido, 3,5 veces mayor que la Tierra y 40 veces más masivo. TOI 849b tiene aproximadamente el mismo tamaño que Neptuno, pero es 2,3 veces más masivo. Es uno de los planetas de su tamaño más densos jamás observados.
Pero en realidad, TOI 849b no merece el título de supertierra, ya que en realidad es el núcleo residual de un gigante gaseoso. TOI 849b podría ser un reflejo de Saturno o Júpiter, en caso de que estos últimos perdieran alguna vez su envoltura de gas. Esta hipótesis parece muy probable, dado que TOI 849b orbita tan cerca de su estrella, que la rodea en menos de un día. Por tanto, recibe 2000 veces más radiación que nosotros del Sol. Sus capas gaseosas bien podrían haber sido barridas por su estrella. Si esta hipótesis es correcta, TOI 849b sería el mayor núcleo de gigante gaseoso conocido. Sin embargo, queda una duda. Si la envoltura gaseosa de TOI 849b fue efectivamente barrida por su estrella, ¿cómo es que aún queda una parte residual? Solo observaciones más detalladas podrán resolver algún día este misterio planetario. Quizás algún día los telescopios apunten sus sensores hacia otros planetas aún más monstruosos, poniendo a prueba aún más los modelos de los astrofísicos. El hecho es que si queremos ver con detalle cuáles son los objetos más grandes del universo, no podemos limitarnos a los planetas. Tenemos que ir un paso más allá, un paso más arriba, a las estrellas. Antes hemos visto que, dentro del sistema solar, nada es comparable al diámetro de 1,4 millones de kilómetros del Sol. Sin embargo, por muy imponente que sea comparado con nosotros, no es más que una mota de polvo comparado con la estrella más grande que conocemos. Hasta hace poco, este récord lo ostentaba VY Canis Majoris, una estrella supergigante roja de nuestra galaxia, a 5000 años luz de distancia. A nuestros ojos, su tamaño parece infinito. 2000 millones de kilómetros de diámetro, es decir, unas 13 veces la distancia de la Tierra al Sol. Si VY Canis Majoris estuviera en el lugar de nuestro Sol, sería lo bastante grande como para engullir nuestro sistema solar hasta Júpiter. Su tamaño es, por tanto, unas 1500 veces el de nuestra estrella, que en comparación no sería más grande que un balón de fútbol frente a la Torre Eiffel. Pero la estrella más grande que conocemos hoy en día no es VY Canis Majoris, sino UY Scuti, otra supergigante roja situada en la constelación del Escudo de Sobieski, a 9500 años luz de distancia. 1700 veces mayor que el Sol. Podría extenderse tanto como Saturno si se situara en el centro del sistema solar. Sin embargo, cuando hablamos de estrellas gigantes, también debemos tener en cuenta su masa. Aunque UY Scuti es la mayor de todas, el título de estrella más masiva conocida es para R136A1. Pesa unas 250 masas solares, mientras que los límites de los astrofísicos para las estrellas son de 150 masas solares. Es más, R136A1 es también una de las estrellas más brillantes del cosmos. Brilla tanto como 10 millones de soles juntos. Situada dentro de la nebulosa de la Tarántula, en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana próxima a la Vía Láctea, su posición no facilita su observación. La estrella forma parte del supercúmulo estelar R136, 9 de las cuales tienen una masa más de 100 veces superior a la del Sol.
Los investigadores tuvieron que realizar varias mediciones y observaciones para identificar todas las estrellas del grupo R136A, que a su vez forma parte del cúmulo estelar R136. Es interesante observar que R136A1 se encuentra en la nebulosa de la Tarántula, que además de ser espectacular, es también la mayor nebulosa que conocemos. Se extiende por una vasta región del espacio que abarca unos 1000 años luz, es decir, unos 9,5 millones de kilómetros. Es tan grande que incluso es visible a simple vista desde el hemisferio sur. Incluso es un objetivo popular entre los astrónomos aficionados. La nebulosa de la Tarántula es también una maravilla cósmica que proporciona un terreno fértil a los astrónomos que estudian la formación y muerte de las estrellas. En 1987 se produjo una supernova muy brillante dentro de la nebulosa, lo que permitió a los astrónomos estudiar de cerca este prodigioso fenómeno cósmico. Siguiendo en la familia de las nebulosas, también podemos mencionar la nebulosa de Orión. Visible a simple vista como un borrón en el cielo, cerca del cinturón de Orión, es una de las nebulosas más brillantes y accesibles para los observadores del cosmos. Ocupa un área del cielo 4 veces mayor que la cubierta por la luna llena. Tiene unos 24 años luz de diámetro, pero es su proximidad a la Tierra lo que la hace tan visible. La nebulosa de Orión también debe sus colores brillantes a estrellas jóvenes muy calientes que emiten una intensa cantidad de luz ultravioleta. Esta luz excita el gas circundante, principalmente hidrógeno, que entonces brilla en diferentes colores visibles, dando a la nebulosa su brillo característico. Este es también el caso de la mayoría de las nebulosas, que son zonas ideales para la formación de cúmulos estelares. Las nebulosas no son más que vastas nubes de gas y polvo en el espacio. Contienen todos los elementos necesarios para la formación de estrellas. Cuando una nebulosa se colapsa por efecto de la gravedad, crea regiones de materia concentrada, llamadas núcleos protoestelares. Estos núcleos son cúmulos de gas y polvo muy densos, donde la temperatura y la presión son elevadas. En estas condiciones, la materia sigue acumulándose y colapsándose, hasta que se desencadenan reacciones nucleares en el núcleo. Este acontecimiento marca el nacimiento de una nueva estrella. Cuando se forma un gran número de núcleos protoestelares dentro de una nebulosa, con el tiempo pueden dar lugar a cúmulos estelares. De este modo, las estrellas del cúmulo comparten un origen común y a menudo están unidas gravitatoriamente entre sí. Existen 2 tipos de cúmulos. En primer lugar, están los cúmulos abiertos. Se trata de cúmulos de estrellas jóvenes y brillantes que también son masivas y calientes. Los cúmulos abiertos suelen contener entre unas decenas y unos miles de estrellas, dispersas en un área relativamente grande. Luego están los cúmulos globulares. Son cúmulos compuestos principalmente por estrellas más viejas y menos masivas que las de los cúmulos abiertos. Los cúmulos globulares suelen contener entre cientos de miles y millones de estrellas y también son muy densos. Deben su nombre a su estructura esférica, que les da un aspecto globular. Solo en nuestra Vía Láctea, los investigadores han logrado identificar más de 150 cúmulos de este tipo. Uno de los más conocidos es sin duda M13. El gran cúmulo de la constelación de Hércules.
Situado a unos 22.000 años luz de la Tierra, M13 ha fascinado a los astrónomos durante siglos. A la vez masiva y muy compacta, es difícil decir exactamente cuántas estrellas contiene. Las estimaciones oscilan entre unos cientos de miles y varios millones de estrellas, apretadas en una esfera de unos 145 años luz de diámetro. En el cielo nocturno, su diámetro aparente es aproximadamente la mitad del de la luna llena. El cúmulo M13 es también uno de los objetos más antiguos de nuestra Vía Láctea. Tiene entre 12.000 y 13.000 millones de años. Por tanto, se formó muy pronto en la historia del universo, que nació hace unos 14.000 millones de años. Las estrellas que componen el gran cúmulo de Hércules son principalmente estrellas de baja masa y baja metalicidad. En otras palabras, contienen cantidades relativamente pequeñas de elementos más pesados que el helio. También hay una anécdota interesante sobre este cúmulo globular. En 1974, M13 fue elegido para enviar un mensaje interestelar con la esperanza de que algún día una civilización extraterrestre pudiera recibirlo. Por desgracia, las posibilidades de recibir alguna vez una respuesta a este mensaje son escasas. Así que, si no hay hombrecillos verdes en la Vía Láctea, quizá tengamos que buscar en otra parte. ¿Y por qué no en Andrómeda? Al fin y al cabo, es la galaxia más cercana a nosotros, si excluimos las galaxias enanas. Situadas a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra, Andrómeda y la Vía Láctea parecen acercarse la una a la otra a gran velocidad. Tanto es así que un día ambas colisionarán para formar una enorme galaxia elíptica llamada Milcómeda. Pero ten por seguro que esto no ocurrirá hasta dentro de 4.000 millones de años. La Vía Láctea tiene un radio de unos 52.850 años luz. Andrómeda, en cambio, tiene un radio de casi 110.000 años luz. Se cree que contiene alrededor de 1.000 millones de estrellas, es decir, entre 2 y 5 veces más que nuestra galaxia, lo que la hace un 25% más brillante que nuestra querida Vía Láctea. Y sin embargo, a pesar de sus impresionantes dimensiones, Andrómeda palidece en comparación con la mayor galaxia conocida hasta la fecha, IC 1101. IC 1101 es una monstruosa galaxia elíptica situada en los confines del cosmos, a 1.000 millones de años luz de distancia. Su diámetro, eso sí, es de 6 millones de años luz. Además, alberga más de 100.000 billones de estrellas, lo que le confiere una masa 2.000 veces superior a la de la Vía Láctea. Es sencillamente inimaginable. Pero en febrero de 2022 surgió otro contendiente para disputarle la corona. Se trata de la galaxia Alción, un monstruo cósmico de 16,3 millones de años luz de longitud. En realidad, Alcionea no es propiamente una galaxia, sino una radiogalaxia. Esto significa que emite radiación en longitudes de onda muy específicas. Las radiogalaxias se caracterizan por su intensa emisión de radiación de radio procedente de sus núcleos activos y supermasivos. En general, se dividen en dos categorías principales: las radiogalaxias de doble lóbulo y las radiogalaxias de doble chorro. Las primeras tienen una estructura en forma de I o X, con dos lóbulos simétricos a cada lado del núcleo central. Cada lóbulo está formado por materia eyectada a velocidades próximas a la de la luz.
son el resultado de la presencia de un agujero negro supermasivo activo en el centro de la galaxia. Las radiogalaxias de doble chorro tienen chorros estrechos de materia impulsados a velocidades cercanas a la de la luz desde el núcleo central. Pero, a diferencia de las radiogalaxias de doble chorro, no tienen lóbulos extendidos. En cualquier caso, se cree que el comportamiento de las radiogalaxias se debe a la presencia de agujeros negros supermasivos en sus centros. Estos absorben activamente la materia circundante, liberando una enorme cantidad de energía. Esta se manifiesta entonces en forma de radiación en distintas longitudes de onda, incluidas las ondas de radio. Estas emisiones de radio proceden principalmente de la materia calentada y acelerada por los chorros de partículas relativistas cerca del agujero negro central. Por eso las radiogalaxias son un importante objeto de estudio de la astrofísica. Proporcionan información esencial sobre los procesos de acreción de materia alrededor de los agujeros negros supermasivos. También nos permiten comprender mejor el impacto de estos abismos cósmicos en la evolución de las galaxias y del universo a gran escala. Hablando de agujeros negros, el que se encuentra en el centro de Alcionea no es tan gigantesco como podría pensarse. De hecho, la masa estelar de Alcionea y la masa de su agujero negro supermasivo son inferiores a las de otras radiogalaxias gigantes descubiertas anteriormente. Dicho esto, sigue siendo 100 veces más masiva que el agujero negro del centro de la Vía Láctea. Así pues, la mayor galaxia conocida no tiene el mayor agujero negro que hayamos visto nunca. Entonces, ¿dónde se esconde? La respuesta está a 700 millones de años luz, en una galaxia elíptica supergigante, la más brillante del cúmulo Abell 85. Se trata de Holmberg 15A, también conocida como Holm 15A. Con un tamaño unas 3 veces superior al de la Vía Láctea, este primo lejano tiene en su centro el mayor agujero negro devorador de mundos jamás descubierto. No es un agujero negro supermasivo, sino ultramasivo. 40.000 millones de masas solares. El tamaño del horizonte de sucesos asociado a él, es decir, el límite más allá del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar a su atracción, es sencillamente inimaginable. Casi 800 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Es decir, 10.000 veces la distancia al agujero negro supermasivo situado en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hasta ahora hemos visto que existen planetas, estrellas, galaxias e incluso agujeros negros gigantes. También hemos visto que las estrellas pueden agruparse para formar cúmulos. Pero lo que quizás no sepas es que las galaxias también forman cúmulos. Se enredan a lo largo de una red cósmica para formar estructuras complejas de un tamaño incomprensible. Son los llamados supercúmulos de galaxias. Imagina una multitud de islas cósmicas formadas por miles de millones de estrellas, agrupadas en un conjunto colosal, como piezas de un inmenso rompecabezas cósmico. Eso es exactamente lo que es un supercúmulo. Para decirlo más sencillamente, es una estructura cósmica a gran escala formada por múltiples cúmulos de galaxias. Y los propios cúmulos son grupos que a veces contienen hasta varios miles de galaxias. Por tanto, los supercúmulos pueden agrupar decenas o incluso centenares de cúmulos, creando una estructura de tamaño colosal.
Estos gigantes cósmicos se extienden a lo largo de megaparsecs, una unidad de medida astronómica equivalente a más de 3 millones de años luz. La fuerza gravitatoria es tanto la fuerza motriz como el cemento de estas construcciones astronómicas. La gravedad atrae a los cúmulos de galaxias, formando un todo compacto y masivo que se extiende por el tejido del espacio-tiempo. Esto crea un entorno en el que cohabitan galaxias de todas las formas y tamaños, intercambiando gas y estrellas e interactuando gravitatoriamente. Con el tiempo, los supercúmulos siguen formándose, atrayendo constantemente nuevos cúmulos de galaxias a su órbita. También evolucionan mediante colisiones con otros supercúmulos, creando interacciones cósmicas de extraordinaria complejidad. El descubrimiento y estudio de estos supercúmulos tiene una importancia crucial en cosmología. Nos ayudan a comprender la distribución de la materia en el universo, así como las fuerzas dinámicas que conforman la evolución de las galaxias a lo largo del tiempo. Ahora, adentrémonos en el corazón de estas inmensas estructuras. Echemos un vistazo más de cerca a uno de estos supercúmulos que despierta especialmente nuestra curiosidad y admiración: Laniakea. El nombre Laniakea procede de la palabra hawaiana que significa inmensidad celeste. Es un nombre apropiado, dado el enorme tamaño de la estructura. Laniakea se extiende por una región de unos 500 millones de años luz de diámetro. Eso es casi 5000 veces el tamaño de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Cuando hablamos de Laniakea, nos referimos a un supercúmulo de galaxias, una gigantesca colección de grupos individuales de cúmulos de galaxias que abarcan vastas regiones del espacio. Y en el corazón de esta inmensidad está nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, flotando como un grano de arena en el borde de una playa infinita. Cada punto de luz que ves representa miles de millones de estrellas, planetas, gas y polvo. Desde aquí arriba, Laniakea parece una constelación brillante, cuyos contornos están definidos por los movimientos y atracciones de las galaxias que la componen. El interior de Laniakea es una compleja colección de filamentos galácticos, densos cúmulos y vastos vacíos. Estos filamentos son en realidad carreteras cósmicas, donde las galaxias migran e interactúan bajo la influencia de las fuerzas gravitatorias. Se trata de una compleja danza cósmica, en la que cada participante está unido por las cadenas invisibles de la gravedad. La Vía Láctea, con su característica espiral, y nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda, forman parte del Grupo Local, un cúmulo de galaxias perteneciente al supercúmulo de Virgo, que a su vez pertenece a Laniakea. Laniakea no está sola en la inmensidad del espacio. Está en constante interacción con otros supercúmulos vecinos, como el supercúmulo Perseo-Pegasus. Estas interacciones, a escala cósmica, configuran el paisaje evolutivo del universo. Pero, ¿por qué son tan importantes estas estructuras para los científicos? Estudiando los supercúmulos podemos comprender mejor cómo se unió la materia tras el Big Bang y cómo se formaron y evolucionaron las galaxias. En definitiva, Laniakea no es solo un supercúmulo de galaxias. Es un testigo de la evolución cósmica, un hito en nuestra comprensión del universo y, quizás lo más importante, nuestro hogar en el gran cosmos.
Lo que es aún más fascinante es que el propio Laniakea es solo uno de los muchos supercúmulos. Solo representa el 4% del universo observable. Nuestra inmensidad celeste está en realidad conectada a otros supercúmulos, formando estructuras aún mayores, en una eterna danza celeste, orquestada por la gravedad. Al realizar estos estudios a escalas muy grandes, los astrónomos han podido identificar lo que es, hasta la fecha, la estructura más grande y masiva conocida en el universo observable. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Un nombre muy apropiado para este gigantesco filamento galáctico. Descubierta por casualidad en 2013, tras un programa de cartografía de estallidos de rayos gamma, la Gran Muralla de Hércules es, por así decirlo, un supercúmulo de supercúmulos de galaxias. Mide casi 10.000 millones de años luz por 7,2, lo que hace que tenga un grosor de 900 millones de años luz. Por tanto, contiene decenas de miles de galaxias y está a 10.000 millones de años luz de nosotros. A modo de comparación, el diámetro del universo observable es de 93.000 millones de años luz. Por tanto, la Gran Muralla de Hércules representa alrededor del 10% del universo que podemos ver. Dentro de la muralla, los cúmulos y supercúmulos de galaxias están interconectados por filamentos de gas caliente. Desde su descubrimiento, los investigadores creen que otras estructuras similares, potencialmente aún mayores, acechan en la oscuridad del vacío sideral, a la espera de ser descubiertas. Juntas, podrían formar la gran telaraña del universo. Mientras que desde nuestro punto de vista las galaxias y materias esparcidas por el cosmos parecen estar dispersas al azar, en una especie de caos infinito, los filamentos galácticos relativizan esta visión. Al final, las cosas parecen mucho más ordenadas de lo que parecen a primera vista. Un poco como los átomos que se unen para formar moléculas a escala microscópica. En los últimos años se han descubierto otros tejidos galácticos. Es el caso de la Gran Muralla Sloan, que durante una década fue considerada la mayor estructura del universo, antes de que la Gran Corona Hércules Boreal le arrebatara el título. Con una longitud de 1.300 millones de años luz, era un digno contrincante, sin juego de palabras. Fue descubierta en 2003 gracias a los datos del sondeo espectroscópico Sloan Digital Sky Survey, SDSS. Más recientemente, la Gran Muralla de Bose pasó al primer plano. Más pequeña que las dos anteriores, es sin embargo una impresionante red formada por 4 supercúmulos de galaxias. Se calcula que al menos 830 galaxias están atrapadas en sus redes, lo que le confiere una masa equivalente a 10.000 veces la de nuestra propia Vía Láctea. Cuantos más descubrimientos se hacen, más pierden su condición anómala los tejidos o filamentos galácticos conocidos como la muralla. Al contrario, estas formaciones están tan extendidas como los sistemas estelares o planetarios dentro de las galaxias. De hecho, existen otras formaciones cósmicas aún más extrañas que los cúmulos o muros. Son las burbujas superestelares.
Se trata de enormes cavidades o estructuras esféricas diseminadas por el medio interestelar. Las burbujas superestelares se crean por la actividad explosiva de múltiples estrellas masivas, en particular supernovas y vientos estelares. Las supernovas son explosiones cataclísmicas que se producen cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear y colapsa sobre sí misma, liberando una cantidad colosal de energía. Los vientos estelares, por su parte, son constantes eyecciones de materia de la superficie de las estrellas masivas durante su vida activa. Las estrellas masivas expulsan grandes cantidades de materia, energía y partículas a gran velocidad durante sus fases de explosión y envejecimiento. La formación de superburbujas comienza cuando estas gigantes llegan al final de su ciclo vital. Estos fenómenos expulsan materia y energía al espacio circundante. Si se forman varias estrellas masivas en una región determinada de una galaxia, sus explosiones y eyecciones combinadas pueden crear una enorme cavidad en el medio interestelar, formando una superburbuja estelar. Dentro de estas superburbujas, el gas expulsado por las estrellas se mezcla con el gas interestelar circundante, creando regiones densas y calientes. Las ondas de choque generadas por las explosiones se propagan por el medio interestelar, comprimiendo la materia circundante y favoreciendo el nacimiento de nuevas estrellas. Las superburbujas pueden extenderse a lo largo de cientos o miles de años luz. Son, por tanto, una de las muchas formas que pueden adoptar las estructuras cósmicas a gran escala. Una vez más, reflejan la diversidad de fenómenos y procesos creativos que pueden tener lugar en nuestro universo. Magníficos cataclismos que dan lugar a las explosiones más terroríficas, pero también a las creaciones más bellas que el hombre puede observar. Lejos, muy lejos, perdidos en nuestro planeta azul, seguiremos escudriñando los cielos en busca de estos acontecimientos que escapan a nuestra comprensión, en un intento de desentrañar sus secretos. Por ridículos que seamos ante la inmensidad cósmica, nuestra sed de descubrimiento y quizás nuestro ego natural nos llevan a creer que un día el infinito nos revelará sus secretos. A lo largo de nuestro viaje, hemos podido admirar muchas de las inmensidades cósmicas que salpican nuestro universo. Pero por muy grandes e imponentes que sean estas entidades, todas ellas siguen siendo mesurables. Esto plantea una cuestión crucial. ¿Tiene el universo un fin? ¿Es solo una enorme burbuja llena de galaxias, estrellas, agujeros negros y otros objetos estelares? Y si es así, ¿qué rodea a esta burbuja? ¿Es la nada? ¿O algo aún más vasto? En cuanto nos interesamos lo más mínimo por el cosmos, inevitablemente nos vienen a la mente todas estas preguntas vertiginosas. Incluso pueden hacernos sentir un poco inquietos, porque nos enfrentan a los límites de nuestra propia comprensión. Aunque comprendemos el principio del infinito, es imposible visualizarlo claramente en nuestra mente. Es como si nos faltara alguna clave de comprensión. Un vacío que hace que no podamos poner el dedo con precisión en determinados conceptos para captar todos sus matices. Y es entonces cuando llegamos a la pregunta definitiva. ¿Los secretos del universo
¿Están destinados a ser comprendidos por el hombre o son, por su propia naturaleza, inaccesibles para nosotros para siempre? Si llevamos el proceso de reflexión un paso más allá, podríamos incluso preguntarnos si comprender todo el funcionamiento del mundo que nos rodea daría más sentido a nuestra existencia. Al fin y al cabo, ¿no es esta perpetua falta de comprensión y los misterios que nos acechan lo que nos impulsa a vivir para descubrirlos? De ti depende encontrar la respuesta. Quizá te lleve a otras preguntas que sigan alimentando la llama de tu curiosidad. Ese deseo ardiente de buscar la verdad, de comprender cómo funcionan las cosas. Al final, quizás esa sea la mayor fuerza de la raza humana.